Muy buenos días. Bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna M1140. Si me falta usted no habrá milagro. Si falta el oyente no hay milagro. El milagro de la radio es que se emite desde un lugar, en este caso desde una calle que se llama Ramón Falcón, que no debería llamarse de esa manera, 2193, donde está ubicada aquí en el Palomar, partido de Morón, la radio, y desde aquí se emite y no se sabe a quién le llega, pero si usted falta, lógicamente no hay milagro. El milagro de la radio es que usted esté allí sintonizándonos, y eso es lo que nos permite decirle muy pero muy buenos días a todos nuestros oyentes, los que se han quedado lógicamente a través de la antena de la radio AM1140, pero también a través de todos los oyentes que nos escuchan por la www.radiolaluna.com.ar o a través de Twitter, a través de Facebook y a través de cualquier aplicación. Así que a todos los oyentes ya se los he dicho muy pero muy buenos días. También le decimos los muy buenos días al operador de todos los lunes desde aquel 1 de octubre de 2018, nada menos que Beto Perdomo. Beto Perdomo, muy buenos días. Le vamos a dar también los muy buenos días a quien está lejos en este momento, pero que ya está volviendo, Daniel de Abrantes, nuestro compañero de todos los días, pero que no todos los días viene, porque lógicamente que a veces tiene que hacer otras cosas, y es lógico, compromisos de toda naturaleza, pero le damos también los muy buenos días a Daniel de Abrantes, de la misma manera que a Daniel Pérez, el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna, que es el que hace todos los segmentos, que todas las entrevistas que van, lógicamente, con los minutos de la entrevista, para que usted, si quiere escuchar a alguien que hemos tenido aquí, a Héctor Polino, a Eugenio Semino, a Jorge Rulli, a Raúl Montenegro, a Gabriela Troyano, que la vamos a tener hoy en nuestro programa, a quien quiera escuchar usted lo va a poder hacer a posteriori yendo al canal de YouTube La Brújula en la Luna, y engancha nada más que ese segmento, y por tanto no tiene por qué escuchar absolutamente todo el programa, aunque hay mucha gente que cuando termina escucha todo el programa directamente desde el canal de YouTube La Brújula en la Luna. Verdadera parloteca, conforme lo que ha dicho Miguel Pascuale. Miguel Pascuale, le damos los muy buenos días, editor de La Brújula, hombre que colabora intensamente para que este programa sea posible. Así que Miguel Pascual, editor de nuestro programa, muy pero muy buenos días. Le damos los muy buenos días a la realizadora de los flyers de difusión, nada menos que Florencia Videberri. Florencia es la que nos permite que con estos flyers más gente siempre. Esto que les digo todas las semanas hay nueva gente que se suma a la audiencia de La Brújula, y por tanto también, supongo yo, después algunos quedarán escuchando directamente el Radio La Luna. Así que buenos días, Florencia Videberri. Buenos días a la doctora Mónica Colunga. La doctora Mónica Colunga es la que hace posible que nos escuchen desde Corrientes Capital. Hay muchos correntinos que quieren, escuchar una radio que sale del Gran Buenos Aires, no de la metrópoli, del Gran Buenos Aires, del oeste del Gran Buenos Aires, aquí el populoso barrio de Morón, el oeste, la Posta de Morón, la Posta, ¿por qué la Posta? Porque cuando era el tiempo de la colonia, y también mucho tiempo después, salían la gente de Buenos Aires era muy chiquito, y salían los caballos hacia el oeste, por lo que sería la Ruta 7, pero después eso sería, por lo que sería Rivadavia, por decirlo de alguna manera, y la primer posta era más o menos a los 20 kilómetros, que era en Morón, así que la Posta de Morón. Nosotros estamos ahí corriditos de lo que sería esa posta originaria, pero también estamos muy cerquita porque el Palomar es parte del partido de Morón residual, el que fue dividido allá por 1995 por el gobernador de aquel entonces. Le vamos a dar también los muy buenos días a Gustavo Ficini, que también hace que nos escuchen allí en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita FM 88.9, y creo que me olvidé de decirle que en Corrientes, a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. Hoy es 2 de agosto, iniciamos un nuevo mes, y
Fíjense que ya va pasando el invierno, qué lindo, los días son un poquito más largos, tenemos un poquito más de luz, ya las plantitas empiezan a acomodarse, lógicamente todavía falta para la primavera, pero ya se empiezan a acomodar, los días amanecen un poquito más temprano, oscurecen apenitas más tarde, pero ya cada día es 1 minuto, 2 minutos más, y eso a mí me llena de alegría, así que hasta el 17 de agosto, lógicamente que ahí me cae la ficha y es mi cumpleaños. Mucho más importante es que es el día en que se recuerda la figura del general San Martín. Pero bueno, a mí me cae la ficha ese día porque es justamente mi cumpleaños. Así que ya se los va diciendo. El 17 de agosto cumplo años. Descubre usted cuántos voy a cumplir. Pero bueno, creo que es demasiado fácil porque soy un tipo que está aquí en forma pública desde hace demasiados años. Es el programa número 311. Y por último, así como introducción, le digo la temperatura, 12 grados aquí, la temperatura en el Palomar, sin probabilidades de lluvia, una humedad de 2/3, 66%, y vientos de 3 kilómetros por hora. 3 kilómetros por hora es como que no hay viento, La verdad que no sé cómo lo miden cuando el viento es tan así, que está tan quietito. Así que, los días que vienen son días muy lindos, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, 24 grados marca aquí, para el día sábado. Después, lógicamente, domingo y lunes, lluvia. Pero lo lindo también es que aunque mañana tenemos una temperatura mínima de 4 grados, a partir del miércoles la mínima es de 7, después de 10, después de 13, después de 12, de 11, de 10 grados, esas son las temperaturas mínimas, lo que indica que el frío polar que sufrimos quizás vuelva los próximos días, pero no por lo menos durante esta semana. Beto, esto es un mensaje también para mi amigo Daniel Pérez, porque voy a hacer un editorial. Esperando, antes del editorial le voy a decir quiénes son los invitados del día de hoy. El primer invitado va a ser Ismael Jalil, abogado de la Correpi, hombre progresista, defensor de los derechos humanos, con el cual vamos a hablar sobre Rodolfo Ortega Peña, diputado nacional asesinado el 31 de julio de 1974. Quiere decir que el sábado se cumplió un nuevo aniversario de un crimen tremendo, porque era un diputado nacional, era un hombre de izquierda, vinculado a la CGT en aquel entonces, otra CGT que la que tenemos hoy, y la AAA lo acribilló. Yo recuerdo una frase de Rodolfo Ortega Peña que decía: la muerte no duele. Y lo asesinaron, es cierto, la muerte no duele en el sentido de que cuando una persona la balean, inmediatamente pierde sangre, cae la presión arterial, se desvanece y ya pierde todo tipo de conciencia. Pero la muerte duele porque duele al pueblo, le duele a los familiares, a los amigos, a la gente. Y la verdad, porque además la muerte duele para un país cuando los problemas políticos se resuelven a través del crimen, en lugar de resolverlos a través del debate argumentado, inteligente. Y también vamos a estar hablando sobre Santiago Maldonado. ¿Qué es esto? ¿En qué estado se encuentra la investigación sobre la muerte de Santiago Maldonado? Parece que Patricia Bullrich fue como hacer una cierta provocación respecto a este tema. Así que con Ismael Jalil vamos a estar hablando ahora, en un ratito. Después vamos a estar hablando con Pedro Abalay, del Frente Indígena por la Pachamama. Le vamos a preguntar por el día de ayer, porque ayer fue el día de la Pachamama. ¿Cuáles son las ceremonias que ellos realizaron? ¿Cuál es su vínculo? ¿Cuál es su mística? ¿Cuál es su relación? Esa relación ancestral que tienen con la naturaleza. Y le vamos a preguntar también si pueden convivir esta avaricia extractivista, esta avaricia de ir por todo, esta avaricia de sacar de la tierra lo que la tierra puede dar y también lo que la tierra no puede dar, si es compatible con la cultura de los pueblos originarios. Y finalmente vamos a estar hablando con Gabriela Troiano, candidata a diputada provincial en La Plata, 8ª sección electoral, y allí nace el proyecto justo, social y humanista en aquella localidad, llevando a ella como estandarte. Le vamos a preguntar la significación de las candidaturas en la elección 2021, que es una elección legislativa, no es una elección en la cual se juegue mucho poder. La verdad que se juega poquito poder.
Esta es la realidad. Algunos dramatizan que es la elección más importante. La verdad, comparada esta elección con la elección, por ejemplo, del 83, esta elección no le llega ni a la suela de los zapatos. Es una elección insignificante. Es una elección insignificante. Por tanto, la verdad que las PASO no deberían ser obligatorias. Debería haber primarias, ya que están encaprichados. Bueno, que haya primarias, está bien, pero no obligatorias. Como en medio de una pandemia usted va a obligar a la gente a que vaya a votar a las internas de los partidos políticos? Esto yo no sé en qué lugares ocurre, pero bueno, en la Argentina sí ocurre. Así que vamos a estar hablando entonces con Ismael Jalil, Pablo Abalay y Gabriela Troiano. Así que seguidamente, y con la atención de mi amigo Daniel Pérez, me gustaría decirles que desde mi punto de vista, en la Argentina está roto el pacto democrático de 1983. Y está roto porque lo rompió la oligarquía. Una oligarquía que ha avasallado a la democracia. Por tanto, la disyuntiva hoy es democracia o régimen oligárquico. Esa es la gran disyuntiva que tenemos los argentinos. Para que no se desvirtúe, quiero recordar que demos es pueblo, cracia es poder, democracia es el gobierno del pueblo, el poder en manos del pueblo. La oligarquía, en cambio, es el gobierno de las minorías, generalmente minorías privilegiadas, acomodadas, pertenecientes a una clase social alta o muy alta. Lo cierto es que esas oligarquías a lo largo de todo el siglo XX interrumpieron los procesos democráticos a través de los golpes de Estado. En 1983, Raúl Alfonsín ganó las elecciones con la propuesta de restaurar los principios de la Constitución Nacional, constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Recitando una y otra vez a lo largo de toda la geografía argentina, fue conquistando voluntades y allí se selló el pacto democrático. El 10 de diciembre de 1983, personalmente estuve, aunque yo no lo había votado, Alfonsín, pero estuve en Plaza de Mayo. Y el presidente estaba en el balcón del Cabildo, el Cabildo de la Revolución de Mayo. Y en la plaza se cantó y el presidente avaló: el pueblo unido jamás será vencido. Es cierto, el pueblo unido jamás será vencido. Ahora, ¿cómo pudo ser que aquel sueño de justicia, igualdad y progreso se hundiera en esta decadencia y frustración actual? Bueno, muy sencillo. Dijimos que la democracia es el poder en manos del pueblo y la oligarquía es el ejercicio del poder por parte de una minoría. Esa minoría retuvo enormes franjas de poder, a partir de las cuales comenzó a distorsionar el principio democrático. Ahora sofisticaron los recursos, ya no dan golpes de Estado. Han buscado un método muy interesante, que es tratar de ganar a todos los protagonistas de la vida económica, social, periodística, sindical, social, para que se integren al 1% más rico de la sociedad. De manera que cuando usted habla con alguien que proviene del mundo sindical y lo ve por televisión, no está hablando con un obrero de la sanidad, con un obrero de la construcción, con un camionero, está viendo allí a una persona que pertenece al 1% más rico, que en muchos casos
son más ricos que muchos empresarios. Y cuando usted ve que habla un juez, ese juez también pertenece al 1% más rico. Y cuando ve que habla un diputado o un senador, también ese pertenece al 1% más rico. Y así entonces, todo lo que los que tienen poder se han integrado al 1% más rico. Y entonces ya la diferenciación de representación sectorial se licúa, porque lo primero que representan son los intereses y la ideología del 1% más rico. Y así, ese 1% más rico ha logrado que el poder del pueblo se haya divorciado del pueblo. Y ya el pueblo no maneja ningún resorte estratégico y lamentablemente tampoco maneja el poder político por el cual va a votar cada 2 años. Vamos a votar cada 2 años. Hoy podemos decir con Raúl Scalabrini Ortiz: todo lo que nos rodea es falso e irreal. Falsa la historia que nos enseñaron. Falsas las creencias económicas que nos impusieron. Falsas las perspectivas mundiales que nos presentan. Falsas las disyuntivas políticas que nos ofrecen. Irreales las libertades que los textos aseguran. Hoy, estimados oyentes, hoy hay 5 millones de argentinos que pasan hambre o están malnutridos en el país de los alimentos, y por lo menos 25 millones hundidos en la pobreza. La mayor parte de ellos, niños y adolescentes. Miren ustedes, si hablamos de democracia, si no podemos repetir las palabras de Raúl Scalabrini Ortiz. Todo lo que nos rodea es falso e irreal. Falsa la historia que nos enseñaron, falsas las creencias económicas que nos impusieron, falsas las perspectivas mundiales que nos presentan, falsas las disyuntivas políticas que nos ofrecen, irreales las libertades que los textos aseguran. ¿Dónde reside el poder de la oligarquía para distorsionar y desnaturalizar el pacto democrático? El poder surge de la tenencia de la tierra, del manejo de las finanzas, del control de áreas estratégicas de la economía, del control sobre los grandes medios de comunicación. Proviene de sus relaciones internacionales con otras oligarquías con las que constituyen una internacional de la derecha mundial. Proviene también de que manejan una parte del sistema educativo privado y universidades que forman a sus alumnos en mentiras flagrantes, falsas, de falsedad absoluta, sin sustento científico, pero que después son los economistas que vamos a escuchar por televisión diciéndonos verdades reveladas que nunca se cumplen porque son verdaderas falacias. Proviene de aristocratizar al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Concentran la riqueza y concentran el poder. Empobrecer al pueblo, por tanto, termina siendo una política de Estado. Es la manera de restarle recursos, reducirlo al papel de votante de falsas disyuntivas políticas, como nos decía Raúl Scalabrini Ortiz, falsas disyuntivas políticas, grietas por arriba y vasos comunicantes por abajo. Arriba del ring, riña, pelea, discusión. Abajo del ring, todos amigos, compartiendo una misma mesa y compartiendo los mismos privilegios. Claramente la tarea número 1 que tiene el poder del pueblo es devolverle la dignidad a cada una de las personas, a cada uno de los habitantes, a cada uno de los argentinos.
Para eso, más de 30 millones de argentinos deberían tener interés en redistribuir la riqueza. Cuando digo más de 30, me puedo acercar a 40 millones de argentinos. Puedo superar hasta los 40 millones de argentinos que deberían tener interés material. Quiere decir que en la redistribución de la riqueza saldrían ganando. Y lo podrían hacer porque son buena gente y creen en la distribución de la riqueza, o como dice alguna propaganda, aunque no lo merezcan, se beneficiarían con la distribución de la riqueza. ¿Cuánto necesitaríamos redistribuir? Menos del 10% del Producto Bruto Interno. Y con eso, Masitelli alcanzaría para terminar con la pobreza. Sí, con menos del 10% del Producto Bruto redistribuido, alcanza para terminar con la pobreza. ¿Y por qué no lo hacen? No lo hacen porque no quieren terminar con la pobreza. Porque es una cuestión de poder. Un rico puede tener más poder que 100 pobres. Y entonces los 100 votos o 1000 votos de los pobres no le afectan al rico. Entonces, claramente de lo que se trata es de elevar la situación social de la inmensa mayoría de nuestro pueblo hasta superar el umbral de la pobreza, establecer un piso de dignidad para todos y volver a proyectar la vida democrática en la Argentina. A partir de allí, reconquistar la soberanía nacional para un proyecto justo, social, humanista, ambiental y de desarrollo económico, lógicamente, al servicio del bienestar social y también del bienestar ambiental. Para eso queremos el desarrollo económico. Los pasos están claros. Hay que restituir los derechos que garantiza la Constitución Nacional. Salud, educación, vivienda, ambiente sano, etcétera. Los que tienen que ver con la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas y en la dirección de las empresas. El artículo 14 bis. El artículo 24 que tiene que ver con restituir el poder de condena al pueblo a través de jurados populares y no de jueces que se atribuyen una facultad que no tienen por la Constitución Nacional. De devolverle a los municipios la autonomía violentada sistemáticamente en la provincia de Buenos Aires, mientras que la Constitución Nacional en su artículo 123 ordena cumplir con el principio de autonomía municipal. Es necesario democratizar todo, democratizar cada reducto donde se reúne esta mala gente que camina y va apestando la tierra. Mala gente que camina y va apestando la tierra, como dice el poeta, donde ha dejado su impronta. Hay que democratizar la tierra, hay que democratizar las finanzas, hay que democratizar las áreas estratégicas de la economía, hay que democratizar los grandes medios de comunicación, hay que democratizar la educación, hay que democratizar la salud, hay que democratizar los sindicatos, el poder judicial, legislativo y ejecutivo, para tener un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La lucha es una lucha anti-oligárquica por la democracia. Democracia y oligarquía son dos términos que se excluyen mutuamente y se las ha rebuscado la oligarquía nativa para una y otra vez vaciar de contenido la democracia, antes a partir del fraude, los golpes, de nuevo el fraude patriótico, los golpes, y ahora buscando los ardides más sutiles para que en la Argentina no vivamos en una democracia, sino en una plutocracia que necesita de la oligarquía para poder financiar las campañas electorales y necesita de la oligarquía para manejar los grandes medios de comunicación que dicen qué candidatos existen y qué candidatos no existen. Necesitamos democratizar esta democracia en la Argentina, democratizando la totalidad de las instituciones y democratizando todos los reductos del poder que distorsionan
la vida de los argentinos, empobrecen a nuestra gente y nos roban fundamentalmente el futuro. Beto, si te parece, vamos a un temita musical breve, y ya estamos hablando con Ismael Jalil. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con nuestro amigo Ismael Jalil. Buenos días, Ismael. Hola, Mario, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, Ismael, queríamos, como tuvimos un fin de semana con dos fechas muy significativas, queríamos recordar a hechos que verdaderamente tienen una significación histórica trascendente y que muchas veces son pasados de largo, olvidados, porque la vida continúa, lógicamente. Y uno de esos hechos tiene que ver con el asesinato por parte de la AAA del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña, acaecida el 31 de julio de 1974, y este sábado último se cumplió un nuevo aniversario. Fue una figura descollante en su tiempo, una personalidad altamente significativa y, lógicamente, uno de los objetivos de aquella malvada alianza que no era argentina, lógicamente, pero sí quería eliminar cualquier brote que pusiera en cuestión el statu quo en el país, y en lugar de abrir un debate como las democracias exigen, utilizaron el crimen y, bueno, lo acribillaron en aquella esquina de Pellegrini y Santa Fe. Pero él dejó todo un legado, y me gustaría con vos que nos hagas un recuerdo de él y cuál pensás vos que ha sido el legado de aquel militante de las causas populares y defensor de la clase trabajadora argentina. Bueno, mira, yo creo que lo primordial de Ortega Peña es que puso el cuerpo. No es muy común en los abogados esta cuestión. Lo digo porque la vida particular de Ortega Peña, él venía de una familia muy acomodada, él rompe con su familia, con esos cánones de la familia, y además de romper en su vida privada, digamos, en su vida íntima y familiar, con esos cánones familiares, pone en cuestionamiento todo el tema de la formación en la universidad. Y entonces él hace un cuestionamiento hacia los planteos de las universidades neocoloniales, donde concretamente él planteaba aquello de había una formación desde el punto de vista universitario que era alienante y que contribuía a consolidar ese proyecto neocolonial que imperó en la Argentina. Él se pone como abogado a cuestionar eso y se corre de la cuestión docta, de la cuestión aséptica, y empieza a tomar partido, que es algo que para mí ese es el legado más importante que él deja en su doble condición de militante y de abogado, ¿no? Claro. No se puede ser un neutral, no se puede ser un imparcial, no se puede cuando hay un dolor, cuando el dolor está instalado en el prójimo, ¿no? Entonces es imposible serlo. Y bueno, mucho tiene que ver con el concepto, creo que el legado más importante es el concepto de justicia que él nos deja, que no tiene que ver con el poder judicial, que es otra cosa. Y me parece que el legado fundamental de él como abogado es ese, ¿no? Es salir a plantear el valor justicia antes que la cuestión del poder judicial y sus reglamentos, que no tienen mucho que ver con eso. Y fundamentalmente planteos claves que sirven para toda la militancia en general, como es esto de demitificar aquello de la igualdad ante la ley, por ejemplo. Es uno de los versos más, digamos, que más se ha penetrado en el imaginario colectivo, de pensar que somos iguales ante la ley. Es un absurdo. Cuando vos vivís en la desigualdad más extrema, en la realidad, ¿cómo vas a ser igual ante la ley? Y entonces ahí aparecen las cosas claves. El hijo de un rico, el hijo de un pobre es un drogadicto borracho, y el hijo de un rico en las mismas condiciones es alguien que se está divirtiendo y se pasa de rosca. Entonces, estas cosas son las que hay que advertir, y me parece que él dejó eso, ¿no? Entonces se ha generado una serie de
militantes, abogados militantes, su famosa organización de aquellos años junto a Ortega, a Eduardo Luis Duhalde, la creación de lo que fue la gremial en aquellos años, esta concepción de la defensa del preso político, pero también del militante y de las causas de los pobres, digamos. Hay cosas que son emblemáticas. A mí el asesinato de él se parece mucho al asesinato de Carlos Mujica, por ejemplo. Sí. Estas cosas son las que hay que ver. Y a su vez, quienes lo atacaban tenían también un alto predicamento desde la derecha, ya sea porque lo ejecutaban como la AAA y esas bandas de criminales que se armaron al amparo de un gobierno que perdió el rumbo en aquellos años, pero también con el sostén ideológico de tipos como Roberto Aleman, que muy poquitos días antes del crimen del pelado Ortega Peña, había publicado en alemán, en un diario alemán, un texto en el cual decía que si Firmenich, Quieto, Ortega Peña lo nombraba específicamente, desaparecían de la faz de la tierra, se estaba haciendo una contribución a la humanidad. Es decir, nunca hay casualidades en estas cosas, ¿no? No, decir, claramente. Entonces, ahora, estas cosas hay que advertirlas, ahora tiene también un impacto, si vos lo contextualizás, esta decadencia que hoy vivimos tiene justificaciones en el pasado, por decirlo así, es decir, no es la decadencia de un gobierno, de una administración. Y yo creo que estos crímenes, los golpes de Estado, ¿no? Lo que fueron los bombardeos del 55, bueno, primero la quiebra de la constitucional con el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, el golpe del 55, 66. En el 66 se da un golpe, la noche de los bastones largos, sobre la inteligencia argentina, es decir, sobre un conjunto de intelectuales, académicos, profesores, premios Nobel, que va a desmantelar buena parte de las perspectivas de la inteligencia nacional. Y en la década del 70 se va a perder buena parte de las mentes más brillantes de aquel entonces, que además, cuando vos pensás que el tipo tenía 37 años, podríamos decir que hoy mismo, podría haber seguido aportando su lucidez a la construcción de una Argentina distinta. No tengas ninguna duda, esa fue la razón de ser del exterminio. Ha dejado un hueco que es verdaderamente, hay un vacío que ha quedado demostrado que es muy difícil de llenar, la pérdida de lo que yo creo ha sido una de las generaciones más lúcidas de todos los tiempos y de todas partes del mundo, digo, es decir, no solamente de la Argentina. A mí me parece que tenía una mirada muy avanzada, muy próspera, muy humanista, por otro lado, y además muy valiente, porque vos sabés que el pelado tenía una frase que lo caracterizaba, y parece mentira, ¿no? Porque a los 37 años decir, por ejemplo, al fin y al cabo la muerte no duele, sí. Frase que repitió esa misma mañana, la misma mañana que fue en la noche lo matan, lo había dicho en un grupo ahí, él estaba en el Congreso, y dijo esa frase. Y habla de una intrepidez muy grande, de una valentía muy grande, pero también habla de una, yo creo, en ese caso no es ni la soberbia ni nada que se le quisieron atribuir a algunos, sino que yo creo que era de la confianza en las fuerzas que él depositaba en las fuerzas del pueblo, ¿no? Uh-huh. Y que él estaba dispuesto a dar la vida como la dio. Entonces, evidentemente a mí me parece que por ahí pasa una de las referencias más importantes de nuestra historia. Y hay un dato que muy pocos conocen, mirá vos, porque se dio en el año 2019 bajo la impronta del gobierno canalla de Macri y compañía. Disculpame que adjetive, pero cuando yo lo nombro tengo necesidad de poner la palabra canalla. ¿Acaso es libre de decir lo que quiera? No, pero no suele ser lo más acertado que adjetivar, porque en medio como que forzás al otro a que lo piense igual, pero yo no puedo ocultar que siento un profundo rechazo por la figura y por el gobierno de Mauricio Macri. Y bueno, una de las cosas que surgió es que hay una nota que se escribió desde un periódico digital llamado La Tinta, que se escribió en el año 2019 sobre precisamente Rodolfo Ortega Peña. Y vos sabés que hay un portal, Infojus,
que tiene que ver, Infojust Noticia, que tiene que ver con la Corte Suprema, que tiene que ver con el Ministerio de Justicia, donde esa nota se cargó precisamente para recordar la figura de un abogado emblema de la defensa de los derechos humanos. Bueno, Germán Garabano, el otro canalla, exministro de Justicia, ordenó bajar esa nota del portal de Infojust. Yo siento un profundo agradecimiento por la historia de Rodolfo Ortega Peña y un profundo orgullo por sentir que muy lejos, pero muy lejos de él, por lo menos he transitado mi vida como profesional por ese mismo camino, ¿no? Es decir, adopto esa idea de la profesión, adopto esa idea de la vida, en definitiva, y estoy en las antípodas de aquellos que, por supuesto, lo mataron y también de aquellos que aún hoy siguen queriendo negar y ningunearlo, ¿no? Así es. Vos sabés que también vale la pena recordar que el primer atentado que hace la AAA en con aquel surgimiento es contra Hipólito Solari Irigoyen. Irigoyen, claro. Claro, que era de origen radical y que era también un defensor de los derechos humanos y que, bueno, lo que indica también es que la verdad es que tenía por intencionalidad profunda el exterminio de todo aquello que realmente pusiera en tela de juicio el sistema de privilegios y el ordenamiento que vivíamos o que se intentaba preservar en la Argentina, que después, lógicamente, se va a agudizar con el golpe de Estado, pero siempre es bueno también recordar que cuando se conforma la CONADEP, el acuerdo que hay en aquel entonces, porque el hecho yo creo que es reivindicable, es histórico y ya es patrimonio, diría, hasta de la humanidad, pero el pacto que hubo fue no recordar lo que ocurrió antes del 24 de marzo del 76, y también es bueno saber, en beneficio de la memoria y de la verdad histórica, que la violencia venía de muy atrás y que aquellos años, previos al propio golpe del 76, fueron muy violentos. Lógicamente que la violencia venía de atrás, ¿no? Vos sabés, Mario, que muchas veces nosotros de Correpi solemos dar talleres, charlas, vamos a escuelas. Hay una tendencia, en general, a simplificar y hacer lecturas muy llanas. Entonces te dice, siempre fue igual, todo lo mismo, no importa que estés bajo un Estado de Derecho o que estés bajo un golpe de Estado. Uh-huh. Y ahí se encienden todas las alertas. Claro. Porque esto que vos decís, yo utilizo mucho este ejemplo que vos planteás, porque el despliegue de la violencia represiva del Estado, ya sea en forma directa a través de sus propios uniformados o de la tercerización con los grupos o bandas parapoliciales o de choque que tenían, uh-huh, también se dio durante el periodo democrático. Los detenidos, la diferencia sustancial con la dictadura, entre otras cosas, es que los detenidos, como estaban legalizados, salvaron sus vidas. Claro. Cuando fueron detenidos antes del golpe de Estado. Es decir, la diferencia era sustancial. Al haber estado sometido a proceso, quedó esclarecido que su condición era la de precisamente eso, ¿no? Es decir, gente sometida a proceso y por lo tanto no se lo podía desaparecer, no podían matarlo. Es decir, una serie de cuestiones que tienen que ver con esta diferenciación clara que hay entre la vigencia de un Estado de Derecho, aunque exista algunas particularidades propias de Estado de excepción, con las de un típico golpe de Estado, ¿no? Me parece que esto hay que también diferenciarlo claramente. Ortega Peña es precisamente la víctima es una víctima dentro de lo que era un Estado de Derecho con esas particularidades, con la existencia de una banda armada, como vos bien decís, la AAA, a la cual él ya había denunciado, inclusive había denunciado la figura del propio general Perón como, de algún modo, promotor de ese tipo de bandas armadas, ¿no? Uh-huh. Eso es específicamente denunciado por él, que termina inclusive muriendo ya, digamos, el otro día lo hablaba con Daniel De Santis, una referencia dentro de lo que es la historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores, ya con él incorporado, porque ese día se incorporaba
a las filas de lo que era el PRT. Y, digamos, fue un tipo que entendió que se podía no renunciar a su condición de peronista y dar un paso más, aliando y uniendo, que me parece que ese es el legado, ¿no? Uniendo las expresiones populares con el marxismo, con la iglesia de los pobres, digamos, con un amplio movimiento popular que me parece el único camino para salir del atolladero. Ayer, hoy y creo que siempre, ¿no? Así es. Ahora vayamos a una fecha mucho más reciente y a Santiago Maldonado. Se cumplió ayer 4 años de ese fatídico 1 de agosto de 2017 y ahí empieza a haber una controversia donde Patricia Bullrich, que ha perdido lamentablemente esta chica montonera ayer y realmente expresión de lo más recalcitrante de la oligarquía nativa hoy, que ha perdido los límites de la ética, de la moral y de todo, ha dicho cosas que yo no las quiero desmentir porque no soy parte de ninguna investigación, no conozco el expediente, pero ella ha planteado que ha triunfado la verdad sobre un supuesto relato kirchnerista acerca de la desaparición de Santiago Maldonado. Para saber en qué estado está el expediente, qué es lo que se sabe, cuáles son las hipótesis más sólidas, ¿por qué no nos hablas de ese tema, Ismael? Mirá, Mario, ayer lo hablaba con Sergio, precisamente. No hay ninguna duda de que acá hubo una participación por parte de la Gendarmería. Esa participación de la Gendarmería fue una participación completamente ilegal porque la orden que tenía era desalojar la ruta, pero no meterse en una propiedad como era el Pulasken y ahí hacer lo que hicieron. Pero además, la desaparición forzada de Santiago Maldonado tiene que ver con esto de los 78 días en una situación de completa incertidumbre para que el cuerpo aparezca después de 3 veces haber sido rastrillado el lugar en el que termina apareciendo un 17 de octubre, nada más ni nada menos que en la misma fecha que aparecieron los restos misteriosamente años antes de Luciano Arruga. Digamos, estas cosas hablan mucho más de una actitud completamente diseñada con responsabilidad del Estado que de una casualidad. Y en esto hay que recordar algunas cositas que sirven también para reafirmar que lo de Santiago Maldonado fue una desaparición forzada seguida de muerte. ¿Por qué? Porque ahí hay un nombre que no se puede olvidar, pero que muchos concentran solamente en Patricia Bullrich. Patricia Bullrich es la cara visible de todo ese operativo, es una de las que tiene que estar sentada en el banquillo de los acusados y pagar por la desaparición y muerte, es autora intelectual de un crimen de lesa humanidad, y hay un ejecutor que también comparte con ella esa responsabilidad y esa figura, que se llamó Pablo Nochetti, o se llama Pablo Nochetti, que fue el que en el campo, en el territorio, estuvo dando las órdenes y diseñó este tipo de maniobra. Entonces, hay unos cómplices que van acompañando todo este sistema de impunidad, que es el juez Guido Otranto, en su momento, que impidió, por ejemplo, que los rastrillajes previos, los del 5 y el 5 y 12 de agosto, no pudieran estar los movimientos de defensores de derechos humanos, ni siquiera la querella haya podido estar en esos rastrillajes, y aún en el último del que se encontró, recién ahí se diga, acá está el cuerpo, apareció en el mismo lugar donde curiosamente se había rastrillado 2 meses antes y no había aparecido absolutamente nada. El otro responsable, sin ningún lugar a dudas, es de la impunidad, es el juez Geral, un juez que se queda con la causa, que sale rápidamente el mismo fin de semana en que se venían las elecciones generales a decir que Santiago había muerto a causa de un ahogamiento, con lo cual a las 48 horas Macri gana las elecciones y el paquete queda cerrado. Y aquí, en definitiva, el juez Geral desconoció una serie de medidas que se le habían pedido, como es, por ejemplo, medir la temperatura del agua en el mes de agosto. ¿Sabes cuándo lo hizo? En el mes de diciembre. Y ahí cambia sustancialmente la situación. Digamos, medidas de pruebas
clarísimas que había que proveer y no las hizo, porque la tendencia era la impunidad. Bueno, ahora el problema que existe es que hay otro silencio, hay una deuda muy grande que este actual gobierno tiene, así como lo tiene con la condición de presa política de Milagro Sala, lo tiene también con la falta de interés y de algún modo de impulso de la causa de Santiago Maldonado. Esto es lo que denuncia Sergio, esto es lo que denuncia su abogada Verónica Heredia, esto es lo que está concretamente hoy planteándose con algo esencial, que me parece que es lo que, superando el tema específico de Santiago Maldonado, me parece que ha llegado la hora de plantearse seriamente que nunca más puede el Estado no solo desaparecer a un ser humano, el tema del Estado investigándose a sí mismo, eso es clave. El Estado investigándose a sí mismo provoca impunidad. Por eso la familia está reclamando una comisión ad hoc independiente, lo mismo que la gente de APEMIA, por ejemplo, en el tema de la AMIA, ¿no? Es decir, comisiones independientes integradas por investigadores, científicos, de distintas partes del mundo, incuestionables en su idoneidad, que puedan llevar adelante un monitoreo sobre lo que fue la investigación y sobre aquellos puntos que faltan realizarse. A mí me parece que esos reclamos son clave y nosotros desde Correpi acompañamos a Sergio Maldonado en esto también, somos incondicionales en ese sentido y creemos que va por el camino correcto pedir esas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver también con otras violaciones de derechos humanos. Perdón. ¿Qué perspectivas hay de que eso se consiga? Porque eso seguramente lo que va a requerir es un financiamiento. Bueno, ahí está. Hoy la causa está en la Corte Suprema. Está ahí paralizada, está inamovible. La creación de la comisión requeriría de una decisión política, vamos a ser claros. Por eso no se está pidiendo que se interceda sobre la Corte. Se está pidiendo que se mueva de ese otro punto de vista para de algún modo tener también una versión un poco más cercana a la realidad, porque la versión que se manejó desde la investigación del propio Estado es absolutamente distorsionada. Ahora, ese financiamiento no puede significar de ninguna manera una excusa para evitar que se lleve adelante una investigación para destrabar lo que es la desaparición forzada más, más emblemática que ha tenido el proceso democrático en la Argentina, sumada a la de Julio Jorge López, ¿no? Sí, claro. Que también permanece en la impunidad. Pero a mí me parece que si nosotros queremos ser un país en serio y como estamos reconocidos en el mundo, consagrados como defensores de los derechos humanos, no nos podemos dar el lujo de que ninguno de estos casos quede sin esclarecer. Yo venía de Colombia, te contaba la vez pasada, sí, y Colombia tiene naturalizado más de 80.000 desaparecidos. Nosotros, en todo un proceso que va del 48 a la fecha, nosotros no podemos de ninguna manera caer en esa naturalización, y mucho menos en esta cosa de buscar una explicación falopa, hablando en criollo, para un hecho que tiene una gravedad inmensa, ¿no? ¿Y vos crees que hay, digamos, que pueden llegar a ser cartas de intercambio de impunidades que se negocien en altas esferas, o crees que simplemente es desidia o falta de convicción? ¿Cómo entendés vos que se trate que un tema que realmente deberíamos saber toda la verdad, en definitiva quede bajo un cono de sombra y de sospecha de que efectivamente no sabemos qué es lo que realmente pasó? Cuando un gobierno o cuando funcionarios que rodean a esos gobernantes, cuando un partido de gobierno decide no investigar, decide paralizar, decide cajonear, decide no recibir, decide no contestar las cartas de la familia, bueno, la respuesta la tienen que dar ellos. Después están sometidos a todas las sospechas y todas las hipótesis son válidas. Así que lo que crea yo es completamente intrascendente. Lo que es concreto es que la familia de Santiago Maldonado, a través de su hermano Sergio, está reclamando una investigación que debería hacerse y no se hace. Claro. Ninguna duda de la responsabilidad de Macri, el canalla, la Bullrich y compañía. Ninguna duda de esa responsabilidad. Tampoco tengo ninguna duda en que hay una responsabilidad por parte del gobierno actual por la omisión de mover esa causa y de convocar a esa comisión, ¿no?
Bien, bueno, Ismael, te agradezco muchísimo la amabilidad que, como siempre, tenés de aceptar estas entrevistas, y cuando pase la pandemia, ya lo hemos dicho, te vamos a esperar aquí por el estudio, sobre todo para tratar la situación justamente de los derechos humanos en la Argentina actual, con una cosmovisión amplia, que lógicamente vos estás en condiciones de darnos una mirada muy inteligente, profunda y desde una militancia absolutamente comprometida, donde has puesto el cuerpo durante todos estos años, y eso realmente es invalorable. Así que te mandamos... Sí, dale. A propósito de todo eso, me despido diciéndote que se tenga siempre presente que todo lo que el Estado hace sobre el cuerpo de una persona, en realidad lo está haciendo sobre el tejido social en su conjunto. Muy bien. Muy bien. Bárbaro, te mandamos un abrazo. Otro grande para vos, Mario. Chau. Bueno, hemos hablado con el doctor Ismael Jalil, ustedes lo han escuchado, defensor de los derechos humanos, militante de la vida, y es un orgullo para nosotros tenerlo aquí en nuestro programa La Brújula. Vamos a la tanda de la radio y después vamos a estar hablando con Pedro Aballay. Un día más que se va colando de contrabando, nos dice Joan Manuel Serrat, y aquí estamos en contacto con alguien que está en estos momentos en La Rioja y se llama Pedro Aballay. Pedro, muy buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, Mario. Bien, acá, descansando ya un poco de las tareas de todos estos días por el festejo de la Pachamama, ¿ves? Los riojanos tienen un acento particular, ¿no? Que es único, Sí. o se parece a los catamarqueños o a los sanjuaninos. ¿Cómo es eso? No, medio la tona así, como todo el norte, pero distinto todo. Sí. El catamarqueño, el tucumano, el riojano, el salteño, jujeño. Cada uno tiene su particularidad. Su particularidad, sí. Su tonalidad distinta que los hace realmente muy característicos. Pedro, ayer fue el Día de la Pachamama. Y vos nos anunciaste la creación del Frente Indígena por la Pachamama. ¿Cómo los pueblos originarios actuaron en el día de ayer? ¿Qué ceremonias? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo veneraron, si se quiere, a la fuente de la vida, ¿no? Que es justamente la Pachamama. Exactamente, eso es la vida, es todo la Pachamama. Si necesitas por salud, la Pachamama te da la vida, están los ríos, están los sapos, están todos los 4 elementos, que es aire, fuego, tierra, agua. Uh-huh. Y nosotros para esa época siempre abrimos la Pachamama, que se hace un pozo y le damos las ofrendas, todo lo que, todas las frutas, verduras, todo lo que lo da la Pacha. Uh-huh. Para comer, para vivir, para hierbas medicinales también le ponemos nosotros. Y un agradecimiento a la Pacha por todo lo que nos dio y por el año que viene, porque para esta época es cuando se empieza a sembrar, a podar las viñas, los olivos. Y eso más o menos lo que hay acá en La Rioja, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es la aceituna, la uva, y bueno, todas las verduras en toda la provincia, tenemos de todo nosotros, gracias a la Pacha. Entonces eso es la ceremonia y el agradecimiento a nuestra Madre Tierra. Y respetamos nuestra cultura, respetamos a la Pachamama, la tratamos de cuidar, por eso siempre no a la minería, cuidando eso de que no la envenenen más a la tierra. Porque no vamos a tener futuro después. Nosotros no, pero nuestros hijos, nuestros nietos no van a ver eso. Uh-huh. Y nosotros no cuidamos de ahora. Entonces eso es lo que queremos decir. Y donde le hicimos ayer se llama el lugar Juan Caro. Ahí pasa un riecito al lado de donde estábamos haciendo la ceremonia. Y entra para adentro, así para el lado del cerro, sale de una vertiente, son unas cascadas de agua, así, unas lagunas. Lugar espectacular, único acá. Uh-huh. Y mucha gente no lo conoce, y esas son aguas de vertiente, agua pura, claro, sana. ¿Y cómo ves esta
prepotencia de la avaricia, porque en realidad es la avaricia lo que lleva al ser humano, por ejemplo, a la minería a cielo abierto para sacar oro que en la práctica no sirve para nada. Exactamente. ¿Cómo? Nosotros tenemos la experiencia ya de cuando Joaquín de González fue gobernador, que es el fundador de la Universidad de La Plata y todo eso. ¿Qué trajeron los ingleses? ¿A dónde llegó el tren? ¿A dónde se hizo el cable carril más largo en mi pueblo, en Chilecito? ¿A dónde se hizo la primera sucursal de Banco Nación? Pero no era del Banco Nación, era de los ingleses. Son los que se llevaron el oro. ¿Y qué quedó para Rioja? Nada. Tuberculosis y unos hierros. Sí. Todos los mineros que trabajaron ahí, todos murieron por la tuberculosis, cuando se levantaban los socavones, porque lo hacían al pulmón nomás, y dinamita y pala y pico. Y fundían el oro y se llevaban el oro fundido, y quedaron. Ese cable carril, se lo ven, es el cable carril más largo del mundo. Y eso está acá y lo usan turísticamente y nada más que eso. Sí, yo lo conocí ese cable carril y en el Famatina. Sí. Famatina. Sí. Sí, es la mexicana que se llama, pero está en Chilecito, de ahí se iba a Mula, todo eso lo hicieron a Mula. Llevaban los hierros, las torres que iban pasando por sobre el cerro. Hay parte que está a 3.000 metros de altura, 4.000 metros de altura, las estaciones. Y ahí están a donde se fundía el oro, todo eso. Por eso nosotros cuando hicimos el Famatina no se toca, se hizo viral y ahí se armó todo el quilombo, toda la cordillera. Ya empezó Salta, Catamarca, el sur, todas las provincias. Y esto, fíjese usted, el gobierno nacional de Cristina, ¿quién son los socios de las mineras? Cristina, Alberto, los gobernadores en Salta, en Andalgalá, en Chubut, en Jujuy, todo eso están haciendo tira. Y ahora van a venir por la conquista de Tucumán, y la conquista de Andalgalá y el Famatina de La Rioja. Nosotros ahora también el 2021 se larga el Frente Indígena Pachamama, se hace el lanzamiento desde Jujuy. Y ahí vamos a proponer también todas las denuncias que están ahora te hacen por no decir turismo indígena, porque te están agarrando las tierras ancestrales. Se le ha dado 100 millones de pesos para La Rioja, 100 millones para Catamarca, 100 millones para Tucumán, en las tierras ancestrales nuestras. Acá han hecho tira, por ejemplo, Tambería del Inca, la parte arqueológica más grande de la provincia de La Rioja, la están haciendo tira para convertirla en tierras inmobiliarias para ellos. No cuidan, hacen daño. ¿Y quién ha dado esto? El ministro de Turismo y Deporte de la Nación. Y nosotros no podemos ir a denunciar a la Nación porque no nos sirve de nada. Y o sea, el socio de Tinelli, Matías Lamens. Sí, exactamente, el socio de Tinelli. Entonces todos estos tipos vienen y atropellan y no respetan la Constitución, no respetan los tratados internacionales. Entonces ahora nosotros nos juntamos en Jujuy para hacer todas las denuncias juntas directamente en derechos humanos internacionales, en la ONU también. Entonces todas estas denuncias van a ir allá, porque no hay otra forma de pararlo. No tan solo eso, sino las violaciones a las mujeres. Cuando hace un poquito, ¿se acuerdan que le dije que habían matado en Chaco a unos hermanos? Sí. Después la agarraron y la violaron a una chica. Dentro de la casa la han violado a una chica de 21 años, 22 años. La han agarrado a golpe, la han desfigurado. Este fin de semana, creo que sí, o el viernes, por ahí. El viernes agarraron a una menor y la metieron en la camioneta de la policía y la violaron. Hacen lo que se le da la gana. Es terrible. Y eso cómo lo para uno. Y usted va, denuncia y... Total, para mí, no sé, tienen vía libre la policía para hacer tanto daño a la gente. No entiendo.
Entonces también eso, y la nación no hace nada. El ministro, ahí estas denuncias van también contra derechos humanos de la nación. Porque tiene que funcionar una vez por todas, a favor del pueblo, no a favor del funcionario. Entonces, no nos queda otra que hacer esto, no nos queda otra que unirnos y hacer ver la realidad a la gente. Estos se vuelven multimillonarios. En Europa te hablan de cuidar el medio ambiente, pero hay que sacar el litio para que tengan los autos a batería. ¿De dónde? De nuestras tierras, de Jujuy, de Catamarca, de Salta, de La Rioja. Está el litio, las grandes minas de litio está acá, en el norte argentino. Pero en Europa te habla de cuidar el medio ambiente. El medio ambiente de ellos. El medio ambiente de ellos. Y el nosotros claro. Tiene que envenenar los pueblos de nosotros, la gente de nosotros, a donde no pueden sembrar, a donde no pueden cosechar nada, a donde los animales no pueden tomar agua porque se mueren los animales. Quedan unas tierras estériles, no los sirve para nada, envenenadas, empobrecidas. Y eso nos va matando. Y eso los culpables, los únicos culpables acá en la Argentina, es este gobierno de Cristina Fernández y de Alberto Fernández, junto con los gobernadores y algunos senadores que aprueban todo este desastre que nos hacen a nuestra madre tierra, a la Pachamama. Una vez por todas, los hermanos también tenemos que entender, y más allá de las diferencias que tengamos, de llamar al consenso, al diálogo, a entender que esta gente que hace daño, que este peronismo es el peronismo más dañino de la historia de la Argentina. ¿A dónde van con esto? Y te hablan de igualdad, y te hablan, no sé, de un montón de cosas, de la pobreza, el hambre que hay ahora, a donde nos roban las tierras, a donde violan las mujeres. Eso es el peronismo de hoy. Y no ve, la gente, no, se golpea el pecho del peronismo por las 8 horas y 1000 esclavitud que hay ahora. Sí. Eso no ve la gente. Sí, yo creo que mucha gente lo ve y a veces no tiene, no ve las alternativas porque aparte el régimen oculta. De esto te quería hablar. El régimen oculta, el régimen miente y dice esto existe y esto no existe. Es decir, cuando no ponen el foco de sus cámaras de televisión sobre ustedes, cuando ustedes no tienen los micrófonos de los grandes medios de comunicación a su disposición para decir sus verdades, para mostrar la forma de vida que tienen, es indudable que los están invisibilizando. Mi pregunta es, ¿no pensaron en un 1 de agosto venir, por ejemplo, y hacer una ceremonia en Plaza de Mayo o en algún lugar céntrico? Porque se da la paradoja que Félix Díaz existió mientras estuvo en la 9 de julio, y cuando se fue de la 9 de julio, Avenida de Mayo y 9 de julio, es como que dejó de existir para los medios de comunicación. ¿No pensás que algo de eso podrían hacer algún 1 de agosto futuro? Sí. Se ha estado hablando, pero ya de hace muchos años ya esto, de hacer como el Malón de la Paz, pero ir todo, caminar hacia Buenos Aires donde seamos visibles. Pero los medios de comunicaciones, los grandes medios de comunicaciones, desgraciadamente, están para un lado o para el otro. Hoy polarizan entre Macri y Cristina. Creen que son la solución cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos es el desastre para la Argentina. Cualquiera de los dos. Tienen los mismos objetivos con el tema de las mineras, con el tema de enriquecerse los funcionarios de ellos nomás y nada más. Entonces esto de en vez de ir a Buenos Aires, nosotros ahora vamos a Jujuy. Bien. A hacer el lanzamiento desde el territorio de donde somos nosotros. Entonces también se habló todo esto, también se habló el nombre y se votó por asamblea el nombre del partido. También el nombre cuando nosotros le pusimos Frente Indígena Pachamama, es lo mismo que estamos haciendo ahora con el lanzamiento este. No es tan solo por el lanzamiento,
sino que nos unen más las desgracias de estos gobiernos corruptos. Entonces por eso nosotros ahora marchamos a Jujuy todo. No sé cómo vamos a ir, a dedo, haciendo bolsillo en un vehículo, pero todos estamos marchando a Jujuy ahora el 2021, a donde se hace el lanzamiento del Frente Indígena Pachamama, porque ya no se aguanta más la persecución, la discriminación, las violaciones, y no hay derechos humanos acá en la Argentina, no existen. Como también hablábamos del INAI, que lo venimos afirmando y lo venimos comprobando, que no hacen absolutamente nada, que hablan de las carpetas técnicas para hacer esto. Eso nomás, nada más, unas carpetas técnicas que no tienen ninguna solución de nada. No respetan la Constitución, no respetan los tratados internacionales. Entonces, este va a ser un gran documento. Ellos, ¿qué quieren hacer? Tira acá como ser tambría del Inca, en Belén, en Catamarca también los mismos, en una estambría, en las ruinas de Quilmes, a donde quieren, ya lo han corrido al presidente la vez pasada de ahí cuando fue para el 9 de julio, querían ir ahí casualmente con este ministro que está haciendo un desastre, y ellos creen que se van a pasar todo por encima. Entonces nosotros tenemos que hacer valer de una vez por todas las leyes, pero hay que hacerlo valer en los tratados internacionales, hay que hacerlo valer en derechos humanos internacionales. La única forma que tenemos de pararlo por ahora, por lo menos pararlo. Entonces, si no salimos a la lucha, si no salimos en esto, se los llevan puesto todo el kirchnerismo. Entonces tenemos que... Vos sabés que hoy, cuando le llegó el flyer, Pablo Gramajo, que está en el impenetrable Chaco, me mandó unas imágenes de cómo viven pueblos hermanos en viviendas que son tremendo verlas. Lamentablemente esto es radio y no puedo mostrarlas, pero son viviendas hechas con barro, con algunos palos, con unos techos de caña, de paja, algún nylon arriba, lugar para las vinchucas, lugar para las chinches, para las pulgas, para todo tipo de insecto, para que se propague el mal de Chagas, en unos colchones que son de cañas, que realmente no cubren las condiciones mínimas donde poder descansar, donde poder dormir, en un abandono por parte del Estado que es lesivo a los derechos humanos de cualquier persona. Y sin embargo tenemos a familias enteras, ancianos, niños, jóvenes, todos viviendo en un marco de desprotección y abandono que es realmente indigno para la Argentina. ¿Cuándo van a tener ustedes su propia voz en el Congreso para poner esto que alguna vez hubo seguramente unos cuantos, pero yo recuerdo que Alfredo Palacios, que hizo pero ya estoy hablando de muchas décadas atrás, hizo una recorrida por el norte argentino y llevó todas estas cuestiones al Congreso de la Nación. Pero eso ya pasó hace mucho tiempo. ¿Quién pone la voz? ¿Por qué no ponen ustedes la voz definitivamente de los pueblos allí en el Congreso donde inicialmente tendrían que estar? O por ahí estoy equivocado y ya la tienen y yo no conozco quién. No, tiene totalmente toda la razón usted, Mario. Cuando los hermanos empiezan a armar un partido político, esto por orden de Cristina, ¿no? De la época de Néstor Kirchner, ¿no? Podían armar un partidito municipal, provincial, hasta ahí nomás. Pero cuando llegan las elecciones te matan, porque ponele que salga La Rioja solo. Cuando vas a una elección, te mata el gobierno provincial, los gobiernos municipales y el gobierno nacional. No hay forma. Va a ser distinto cuando nosotros pongamos un candidato a presidente que arrastre, que tenga una buena llegada, no tan solo para los pueblos originarios, sino para toda la comunidad, para todo el ciudadano argentino y el que vive en Argentina. Entonces la única forma de nosotros es esta, de una vez por todas, largar un candidato a presidente. No nos importa cómo salga, pero sabemos que va a arrastrar en varias provincias, y entonces ahí sí vamos a poder tener un diputado nacional, un senador, llevar la voz en el Senado. Pero así llevemos la voz, tampoco
por ahí nos sirvió porque ya hubo uno del Chaco, y a donde van y son vendidos y son comprados por los partidos tradicionales, ¿no? Y porque proyectos que presenta duerme. Pero también a donde lo han tentado, y también cuando hablamos de Feliz Día, creo que se ha equivocado el hermano, se equivocó mucho y feo. Nosotros lo apoyamos, todos los pueblos originarios apoyamos y construimos el Consejo Consultivo y Participativo de la Nación Argentina, de los pueblos indígenas, ¿no? Sí. Cuando construimos esto, ¿qué hace Feli? Ahora creen que Feliz Día es el Consejo Consultivo, y no es así. Nosotros del NOA nomás, los del NOA, somos mucho más que ellos, que los mapuches, que todo. El NOA solo. Entonces estas cosas también va a ser tratada también en la asamblea de Jujuy. ¿Por qué? Porque lo apoyamos al hermano. Y el hermano se vendió por 16 puestos de laburo. Igual que está haciendo ahora. Está ahí haciendo acampa, haciéndose la víctima, todo. Hermano, tenemos que estar armando un partido y a dejar de chupar las medias los estados nacionales. Son nuestros verdugos. Tenemos que ir por el Consejo Consultivo, tenemos que ir por el INAI principalmente. Por ahí van a decir, sí, nos vamos a dividir todo, pero nosotros le hemos dado la oportunidad que esté al frente. No ha hecho un solo proyecto o que presente algo. Feliz Día que ha hecho. Ha llevado el discurso y el borrador de la 26.160 dado por el gobierno de Macri, cuando nosotros le decíamos, no hermano, ¿cómo tenemos que sacar el INAI? Con ellos que el INAI, ¿cómo se creó? El INAI es un instituto de asuntos indígenas de Argentina, ¿no? Sí. Han venido de veedor por 2 años. Hace 27 que están. Hace 27 que están robando en nombre de los pueblos originarios. Robando, porque eso es robar. Robar porque no llega nada. Y van a sacar fondos junto con derechos humanos a nivel internacional para los pueblos originarios. Que los pueblos originarios no ven absolutamente nada. Entonces ahí se equivocó el hermano Feli. Se enamoró del cemento y los gatos de Buenos Aires. Tendría que bajar un poquito más. Tendría que bajar a las comunidades. Tendría que llegar a las comunidades, tener toda la oportunidad. A él le han dado una Ferrari y la chocó en el garage, hermano. ¿Me entiendes? Es así. Entonces, cuando vos te salís de las comunidades, hoy, ¿por qué no están los hermanos con él? Más allá de la pandemia. ¿Por qué no están? Y no van a estar. Por la traición que hizo. Tiene un hermano ahí que opera, pero es más lindo andarlo vendiendo. Ay, el hermano Feli, gaseando a los senadores para la causa, que se llama Marcelo Belli. Uno blanco también. Ha puesto y han acomodado varios. Hay 16 puestos de laburo. Si es por laburo, un senador lleva más de 20 asesores, un diputado, 20 asesores, si es por eso. Claro, pero no se puede razonar por ese lado. Claro. No. Acá hay reivindicaciones para el pueblo. Exactamente, es lo que tenemos que hacer. Y no han hecho nada, se han dedicado a viajar en avión, se han dedicado con el curso con Abrú. Nosotros teníamos para generar en ese tiempo, en serio, más de 20.000 puestos de trabajo con los artesanos. Ellos han trabajado todo, más Feli también se prestó para eso. Feli también ya venía a hablar de cómo es de los parques nacionales, que era donde se agarraban las tierras, los de Macri, y no veían que estaban robando las tierras los pueblos originarios, y era a donde están las minerías. Claro. ¿Me entiendes? Que para eso se prestó Feliz Día. Entonces, y hoy lo estamos llevando, a pesar de todo el error, le estamos llamando al diálogo, al gozo. Pero ya también está por otro lado, porque acá no va a recibir plata por el Frente Indígena Pachamama. Acá hay que poner lomo. Acá hay que construirlo de cero. Nosotros estamos de cero, del llano, de nada. A pulmón. Entonces, ¿qué está haciendo él? Ya Marcelo Belli está viendo con quién, con Jaco Pérez. Jaco Pérez, porque perdió en Ecuador. ¿Por qué los hermanos le sacaron el apoyo? ¿Sabe por qué?
porque ya habían hecho con las ONG internacional de las mineras y de la CIA. Ya estaban metidos de Estados Unidos, Canadá, todo ahí. Y esto quieren venir a vender, entonces se lo hemos parado nosotros ahora, hace un par de meses. Mirá, hermano, si quieres participar acá está todo bien, pero si vas a salir de allá, decidite ahora, y no se decide, porque ya tienen el compromiso con eso para venir a traicionar. Pero como le hemos descubierto, la jugada está mudo, y no tiene nadie. Es más, si quiere vamos a una interna por el Consejo Consultivo, y ya va a ver que la va a perder, pero la va a perder de acá a la China. Bueno, yo lo que espero, Pedro, te llamé por el día de ayer, que fue el día de la Pachamama, por sus ceremonias. Ahora lo que espero es que realmente puedan organizar una fuerza política. Esto se empieza a resolver organizándose políticamente y acumulando poder político para un proyecto en el cual ustedes son vitales. ¿Por qué? Porque son vitales para ustedes, claro, con sus reivindicaciones históricas, pero además son vitales porque si nosotros dejamos que la avaricia siga destruyendo la vida sobre el planeta, nos vamos a terminar muriendo todos, y como vos dijiste, quizás no sea nuestra generación, pero la vida para nuestros hijos y nuestros nietos va a ser imposible. Y creo que tenemos que formar una comunidad que defienda la naturaleza, que defienda el aire, el agua, la tierra, los bosques, las montañas, y creo que en eso el papel que pueden cumplir ustedes es un papel histórico que creo que en gran medida ya lo empezaron a cumplir en otros países de América Latina, y que ahora creo que es el tiempo de que también lo hagan en la Argentina. Exactamente, Mario, esa es la idea. Por lo menos, y enseñarle la lucha a las generaciones que vienen, a nuestros jóvenes, porque están pasando casos en el norte, la droga entra como, no sé, como si vendrían pan dulce acá. ¿Me entiendes? ¿Cómo puede ser que entre nosotros tenemos unos pueblitos chiquitos acá en La Rioja, que es una calle larga, y 2, 3 par de cuadras en algunos pueblitos, es donde venden la droga? Todos saben. La Rioja es chiquita. ¿Y cómo puede ser que no lo metan preso? Porque es amigo del funcionario, o está metido en gendarmería, la policía, los jueces, los políticos, la única forma. Claramente. Porque le están diciendo, mire, ese vende droga. ¿Cómo puede ser un empleado municipal que salga en una Hilux, auto para los hijos, camioneta para los hijos, auto para la mujer? Un inspector municipal, los sueldos más bajos de la provincia son de La Rioja, del país son los sueldos de los empleados públicos de La Rioja, y usted lo está viendo que sale con casero, mansiones, autos, camionetas. ¿De dónde? Y es inspector municipal. Un horror. Bueno, Pedro, por hoy te tengo que despedir, el tiempo se nos ha ido. Te agradezco muchísimo la amabilidad que tuviste de estar en nuestro programa, y seguramente cuando hagan o estén organizando ya la reunión en Jujuy vamos a volver a conversar. Bueno, ahí le vamos a estar mandando un mensajito cuando estemos en Jujuy, y ya con el hermano de cualquier provincia que quiera hablar va a estar a su disposición, así que muy agradecido al programa, a usted, Mario, y bueno, esperemos que la Pacha nos siga protegiendo nomás, nada más. Muy bien, bueno, fuerte abrazo. Bueno, Igualmente. Gracias, hemos hablado con Pedro Abayay, es la voz de los pueblos originarios, una cultura a la cual tenemos que aferrarnos en tiempos de destrucción ambiental como el que estamos viviendo, tiempos de destrucción ambiental que todos los científicos e incluso casi todos los gobiernos coinciden en que vamos hacia una catástrofe ambiental, y sin embargo hay un poder económico que da la impresión de que financia la política, que igual sigue adelante. Entonces realmente así, de esta manera no se puede seguir, y si no hay sustentabilidad ambiental no hay vida. Así de sencillo. Miren, la vida se va a recrear sin los seres humanos en el planeta, pero lo que vamos a perder somos nosotros, los seres humanos, como especie.
Eso siempre hay que tomarlo en cuenta. No vamos a destruir el planeta nosotros. Nosotros somos los que no vamos a tener destino en un planeta que estamos destruyendo. Creo que en este momento estamos en contacto con Gabriela Troiano, diputada nacional, mandato cumplido. Hola, Gabriela, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario. Un gusto y un placer compartir con vos y con tu audiencia el programa. Bueno, para nosotros también, y mucho más sabiendo que sos candidata a diputada provincial por la 8ª sección, que nadie conoce qué es la 8ª sección, pero nosotros le decimos a los oyentes que es La Plata, que es una sección electoral, y que has dado, podríamos decir, visibilidad a una propuesta política a la que le cuesta tener visibilidad, que se llama Proyecto Justo, Social y Humanista, y en el caso tuyo, por tu trayectoria, por tu militancia, por el conocimiento que tenés, le estás dando visibilidad en el distrito capital de la provincia de Buenos Aires. Así que lo primero que te voy a preguntar es cómo está funcionando esta construcción política que es reciente, que está naciendo, que está casi gateando, y que bueno, que vos la liderás en ese lugar. Y bueno, acá estamos intentando construir, digamos, un espacio alternativo, un espacio democrático y de izquierda, pero que permita a la ciudadanía participar y expresar también y ir estableciendo las jerarquías que se requieren en cualquier sociedad, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión que la pandemia también dejó bastante visibilizada, así que tanto en la ciudad de La Plata, con todos sus barrios, y la isla Martín García, que también integra la 8ª sección, creo que hay muchas cuestiones para trabajar, ¿no? Fundamentalmente en lo ambiental, en todo lo que es el hábitat, en una forma íntegra, ¿no? Uh-huh. Considerando todos los aspectos que hacen a garantizar la calidad de vida de las personas que lo habitan. Claro, te voy a hacer una pregunta específica, ya que hablaste de lo ambiental, que realmente es preocupación central, ¿no? El Parque Pereira Iraola, ¿una parte de ese parque pertenece a La Plata también? El Parque Pereira Iraola pertenece a Berazategui. A Berazategui. Sí, pertenece a La Plata, es el parque ecológico, y un parque ecológico municipal, que ese sí está dentro de la ciudad de La Plata. Pero bueno, el Parque Pereira, los habitantes de La Plata lo visitan como desde otras partes de la provincia vienen a atenderse en los hospitales públicos provinciales que están en la ciudad. Así que bueno, hay también un funcionamiento que nos va integrando, ¿no? Como provincia y como ciudad capital, siendo base gubernamental y digamos de toda la administración pública, hace un poco que todos los ciudadanos también miren de la provincia de Buenos Aires, los bonaerenses, qué sucede en la ciudad de La Plata. Y sí, creo que también es un foco muy importante, cultural, fundamentalmente por la existencia no solo de la universidad, sino de la construcción, digamos, de un casco histórico que tiene mucho también que dar y para explotar en la parte turística, ¿no? Y generar también así un poco de fomentar la economía regional, la de los productores. Pensemos que la ciudad de La Plata es la principal productora frutihortícola del país. Así que, bueno, creo que hay muchas cosas por hacer, siempre con una mirada de inclusión, decimos, siempre con una mirada donde entendamos que hay personas con y sin discapacidad, porque este es un tema que nos cruza transversalmente, sí, las diversidades que no son solamente diversidades sexuales, sino que también están integradas las etnias, la discapacidad, bueno, toda esta cuestión que creo que debe contemplar quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante las políticas públicas. Así que bueno, desde el lugar, si es que la ciudadanía nos apoya y nos vota, desde la Diputación Provincial también es la posibilidad, ¿no?, de transformar desde la legislación
adaptarla para que tenga en cuenta, digamos, la perspectiva de derechos humanos. Claro. Vos serías diputada de la 8ª sección, pero serías diputada provincial, de manera que todos los intereses de la provincia están representados en la legislatura. Si vos tuvieras que plantear, después por ahí volvemos a lo ambiental, pero si tuviéramos que plantear las cuestiones sociales, esto que tanto afecta a la Argentina, que es la desigualdad, ¿verdad? Es decir, sectores que están muy bien acomodados y otros sectores que están hundidos en la pobreza. ¿Cómo es la situación en particular en aquella región? ¿Hay grandes bolsones de pobreza o no los hay? ¿Cómo está la situación? Sí, hay grandes bolsones de pobreza, no escapamos, digamos, a la situación que vive el país a nivel nacional. Lo que creo yo, Mario, y me parece que en esto, y como, nuestro máximo representante ahí en la lista a nivel nacional, como candidato a diputado nacional, es el tema de la necesidad de los consensos, ¿no? Sí. De establecer ámbitos de diálogo. Y yo creo que en esto la conformación de un consejo que sea económico, o sea, que participen los distintos actores de la economía de la provincia, social, con todas las organizaciones sociales que representan a los distintos sectores, ambiental y político. Me parece que tenemos que tener un proyecto para los bonaerenses para garantizar la tranquilidad, creo, de las personas que viven, la tranquilidad no solamente en la alimentación, sino también en tener un lugar en la escuela para mandar a sus hijos, tener la tranquilidad de que puedan ir y venir de la escuela y no los roben, no tengan algún episodio de inseguridad. Parece que hay un montón de cuestiones donde hay que hacer hincapié y bueno, muchos hablan del tema del narcotráfico y creo que también hay que plantearse la necesidad de que el Estado asuma la función inherente de brindar la rehabilitación a las personas que tienen algún grado de adicción y que quieran rehabilitarse, que no dependa del poder económico de la familia, sino que es una deuda que tiene el Estado, ¿no?, con la población al no garantizar todas estas cuestiones. Bueno, yo creo que hay mucho por hacer, mucho por charlar, mucho por ponerse de acuerdo, pero lo importante es ponerse de acuerdo entre los distintos colectivos para lograr transformar. Si no, no transformamos nada, nos peleamos, montamos una escena como si fuese una obra de teatro, sí, pero la realidad sigue siendo la misma. Y lo que tenemos que apuntar es que cada uno, desde el lugar que estamos, poner nuestro grano de arena para ir transformando todo esto, ¿no? Ya sea nuestro lugar de trabajo, nuestra casa, pero aportar, no solamente con nuestro pensar, sino también con nuestra acción coherente, aportar a construir aunque sea el barrio, empezar por el barrio, por la ciudad y ir transformando la realidad. Creo que eso es una deuda que tenemos y que si no nos ponemos manos a la obra nunca se va a hacer, porque por hablar no se hace. No, claramente. No, me parece que es interesantísimo este espíritu que vos planteás, que tiene que ver incluso con la historia de un partido que se planteó la cooperación como base para la convivencia entre los seres humanos y no la confrontación destructiva, sino que la idea es llegar a un espacio de representación pública para ver cómo se resuelven de manera concreta a través del diálogo y de los consensos los problemas concretos que están afectando a nuestra población. Y me parece que ese espíritu marca una diferencia con opciones que aparentemente son muy confrontativas, muy de vanguardia, pero que en definitiva a la hora de poder obtener un beneficio para nuestro pueblo, lógicamente vuelven con las manos vacías, porque en el marco de la prepotencia o de la confrontación, las cosas tampoco, ni en el ámbito legislativo, ni en ningún lugar de la vida, florecen. Así que me parece que eso es muy, pero muy interesante lo que estás planteando como espíritu. Ahora,
vos tenés una larga trayectoria en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Entendés que desde la legislatura de la provincia de Buenos Aires se pueden hacer cosas en esa dirección? Y sí, faltan muchísimas cosas por hacer. Hay que adecuar la legislación a la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que es una convención que tiene un rasgo muy característico, que es vinculante, y que sea vinculante significa que cualquier ciudadano del país le puede reclamar al Estado, sea nacional, provincial o municipal, y este debe cumplirlo. Así que creo que ahí hay muchas cuestiones por avanzar, fundamentalmente en lo que hace a garantizar que la persona con discapacidad, que según esta normativa es un sujeto de derecho, tenga acceso en igualdad de oportunidades a otros ciudadanos sin discapacidad, que tenga acceso al trabajo, a los apoyos, para poder garantizar una autonomía y una vida independiente. Y sabemos que en esto, independientemente del color político que haya pasado, nos debemos un repensar esta situación, porque el cupo laboral en lo público no se cumple, en lo privado no está establecido, y existen temores, o hay una barrera en la actitud de las personas, ¿no? Está muy estereotipado esto de que como la persona tiene discapacidad no puede, y la persona con discapacidad puede siempre y cuando tenga los apoyos necesarios como para poder hacerlo. Claro. Entonces, esto es un poco, hay mucho que trabajar en este sentido, y bueno, sabés que dentro de las listas del Frente Justo, el proyecto Justo Social y Humanista, hay muchas personas con discapacidad trabajando en esto, que aparte nos conocemos de mucho tiempo, pero también decir que en el colectivo de la discapacidad, en las organizaciones de personas con discapacidad, hay un sentimiento y un accionar por los derechos que va más allá del color político de cada uno. Se trabaja en forma conjunta, y creo que esto, el consultar a las organizaciones y el llevar adelante las propuestas teniendo como norte el modelo social de la discapacidad, que es el modelo que nos trae la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es una cuestión central y fundamental. Y en la provincia de Buenos Aires tenemos realmente, Mario, muchísimos actores que trabajan y que son de relevancia a nivel internacional en este sentido. Así que, bueno, es un lindo desafío, es mucho trabajo, pero es un lindo desafío poder comenzar, digamos, a trabajar esto, ¿no? Bien, bien. ¿Y derechos de la mujer, vos pensás que están bien contemplados en la provincia de Buenos Aires o todavía existe una postergación de la mujer respecto de los hombres en nivel de retribución, cantidad de trabajo, exigencias? ¿Cómo lo ves? Y bueno, yo creo que es el derecho, digamos, de la mujer, que empezó con la reivindicación de sus derechos políticos. Fíjate que recién ahora la provincia tiene la ley de cupos del 50 y 50, y esperemos con esto que se pueda lograr garantizar eso. Sin embargo, cuando nosotros vamos en la provincia a nivel de los puestos jerárquicos, ahí vemos cómo empiezan a estar raleadas las mujeres, ¿no? Yo creo que sigue haciendo falta discutir, debatir este tema desde un lugar de igualdad y de comprender que los espacios, cuanto más representativos son de la conformación que tiene la sociedad, más justos son. Así que fíjate que, por ejemplo, si vos ves, las mujeres con discapacidad recién, ahora hace muy pocos años, han sido incorporadas dentro del movimiento de derechos de mujeres. También, digamos, tuvieron que trabajar por ese espacio. Así que queda mucho
todavía por hacer. La educación sexual integral tiene que seguir fortaleciéndose en toda la provincia de Buenos Aires. Necesitamos cruzarle la perspectiva de discapacidad y de diversidad, así que y formar a los docentes, y también debatir, pero sin pelearse, ¿no?, con la sociedad acerca de estos temas. Creo que en esto los jóvenes nos han enseñado muchísimo, que hay que aprender mucho de ellos y escucharlos. Así que sí que quedan cosas, siempre quedan cosas, porque Esteves Boeros nos decía siempre que se marchaba, ¿no? Que la lucha por los derechos siempre es una marcha, y siempre que podamos estar mejor. Y fíjate vos cómo este planteo se dio en la pandemia con lo que tiene que ver, por ejemplo, con el teletrabajo, y bueno, dentro del teletrabajo, si vos empezás a analizar, el cruce por discapacidad no se dio. Y en un artículo que creo que no sé si es el 5 o el 6 que se menciona algo, te toman como sujeto de caridad o de cuidado, y no como sujeto de derecho, para poder realizar tu trabajo en igualdad que las otras personas. Así que sí creo que queda mucho por hacer, porque hay muchas diferencias económicas, fundamentalmente en las mujeres de los barrios más humildes y aquellas que han tenido la posibilidad de estudiar o acceder a una carrera universitaria, pero incluso en aquellas que accedieron a una carrera universitaria y se dedicaron a la investigación, tienen ese famoso techo de cristal, ese techo que no se ve pero que está, y que no le permite a las mujeres avanzar en lo que es los distintos lugares más importantes dentro de la investigación. Así que sí, siempre hay cosas para trabajar y para hacer, ¿no? Claro, sí. Te voy a hacer una última pregunta, una anteúltima pregunta. La provincia de Buenos Aires históricamente ha sido una provincia, podríamos decir, discriminada, ¿no? Casi desde la organización nacional, cuando la ciudad es desprendida, lógicamente la ciudad de Buenos Aires, que se transforma en la capital federal, se crea La Plata como capital de la provincia de Buenos Aires, y básicamente en el tema de la coparticipación, la provincia aporta mucho a esa bolsa común de la coparticipación, pero saca mucho menos. Si aporta, digamos, en números redondos 40 puntos, saca 20 puntos. ¿Crees que hay ahí una reivindicación para la provincia de Buenos Aires, dado que esta forma de distribuir los recursos tenía que ver con la idea que la provincia de Buenos Aires es una provincia rica, pero en estos momentos se da la paradoja que el mayor número de pobres de la Argentina lo tenemos en la provincia de Buenos Aires, en situaciones realmente de mucha angustia en muchos barrios, sobre todo en los conourbanos del Gran Buenos Aires, pero también de Mar del Plata, supongo yo que también de La Plata, de Bahía Blanca. ¿Pensás que hay que seguir esa pelea por reivindicar la coparticipación federal para la provincia de Buenos Aires? Yo creo que es un derecho de los bonaerenses, ¿no? Es un derecho porque desde el 94, cuando se cambia la Constitución y se crea el Fondo del Conurbano, que se crea y se establece con un monto fijo que después quedó desactualizado, con el compromiso de las provincias de rever la situación de la provincia de Buenos Aires, y después, por supuesto, que quedó absolutamente rezagado y postergado, y no es casualidad la profundización también de la pobreza en la misma provincia. Por eso yo creo que los consensos nacionales son muy importantes, y que no cada partido piense qué es lo que termina pasando. Cada partido que accede al poder, a la presidencia, terminan resolviendo las situaciones sin generar el consenso de los sectores sociales y políticos. Por eso yo aclaro que el Consejo Económico, Social, Político y Ambiental, hago mucho hincapié en esto, porque tenemos que madurar
todos los partidos políticos deben madurar y tener en cuenta que ante todo está la calidad de vida de los ciudadanos, el acceso a una vida digna. Cuando hablamos de cruzar por la perspectiva de derechos humanos, hablamos de esto, de que sea el eje el ser humano. Y esto no está sucediendo, no sucede nunca, digamos, y es el debate permanente, el tomar la política en blanco y negro o como si fuese un partido de fútbol o un hincha de un partido de fútbol. Uh-huh. Y no es así. O sea, este camino es el camino que se ha seguido mucho tiempo y que no se ha avanzado. Lamentablemente, las propuestas que hubo en este sentido, que también nos encontramos juntos integrándolas, Mario, que sí, fue el Frente Amplio Progresista, lamentablemente, bueno, hubo en su determinado momento diferencias en el cómo seguir, que finalmente terminaron como terminó, ¿no? Así que yo creo que sí, la coparticipación hay que debatirlo desde un punto de vista integral y teniendo en cuenta justamente la situación de las personas que están viviendo y cómo están viviendo, porque si vos ves el acceso a la salud en la provincia de Buenos Aires, el acceso a la educación, el acceso, digamos, a un ingreso mínimo, uh-huh, a un ingreso mínimo garantizado para que puedan alimentarse y puedan desenvolverse en las mismas situación, digamos, en las mismas condiciones. Te estoy hablando de la alimentación básica para que un niño no esté desnutrido. Sabemos que eso no existe, porque incluso en la pandemia, cuando se repartían canastas de alimentos, vos veías que eso no cumplía con ningún requisito nutricional básico para las personas. Sí. Ni te hablo de eso en el caso de las personas con discapacidad, que ni siquiera podían trasladarse a retirarlo y era una historia enviar a alguien o un asistente para que así lo hiciera. Así que yo creo que sí tendríamos que en forma central los argentinos y a través del gobierno impulsar un consejo económico, social, político y ambiental para empezar a charlar todos estos temas y acordar y saber que tenemos que llegar a un consenso. Eso es lo más importante, creo que es central. Gabriela, lo último que te voy a preguntar, breve, pero lo último que te voy a preguntar es ¿quiénes te acompañan en la lista? Bueno, en la lista me acompañan a diputado nacional el que me está entrevistando, Mario Masitelli, que la verdad que es una alegría compartirlo, un orgullo estar compartiendo la lista con vos, Mario. Gracias. Tenemos también la gente del Partido Humanista y del MIC. Acá, fundamentalmente en La Plata, va primer candidato a concejal Liforena, a Noemí Gómez a segunda concejal, está en Mansilla Carlos, si no me cambio yo el nombre, que soy muy de terror con los nombres, como segundo candidato a diputado provincial, así que yo creo que hay un equipo importante donde lo más importante es la comunidad de criterios en el sentido ¿no? De trabajar por la justicia, de tener como bandera la igualdad y cuidando siempre el medio ambiente, la sustentabilidad de nuestras acciones. Los seres humanos tenemos que ser responsables de nuestras acciones y saber el daño que le ejercemos al medio ambiente y bueno, y desde las políticas públicas quienes están resguardar esto, ¿no? Así que encaminándonos, empezando, digamos, a hacer una tarea también de recorrer los barrios, de visibilizar estas situaciones, de escuchar a los vecinos y empezar a trabajar y caminar en esta construcción.
Bueno, muy bien, me parece excelente y creo que yo el lunes pasado conocí a buena parte del equipo que está trabajando contigo, me pareció magnífico, así que para todos ellos un fuerte abrazo y igual para vos, un abrazo y espero que pronto nos volvamos a encontrar. Y si nosotros te estamos esperando acá en La Plata, con todas el distanciamiento, los barbijos, con todos los recaudos que hay que tener, pero bueno, estamos esperándote, así que ya vamos a concretar y estar. No nos queda mucho tiempo, queda poco tiempo, así que pedirle a la ciudadanía que nos acompañe con su voto, que pienso yo que no se van a arrepentir porque van a tener siempre un lugar de escucha. Bueno, saben que lo han tenido todos los de la provincia y de la ciudad cuando he estado en la Cámara de Diputados, y sé la persona que sos vos que también lo haces, de hecho, desde la radio y desde los lugares que has estado, así que bueno, convocarlos a eso, a que nos apoyen con su voto y que empiecen a creer en una alternativa distinta y a construirla, no creer por creer, sino a formar parte, a debatir qué quieren, a pensar qué queremos como ciudadanos bonaerenses. Muy bien. Bueno, te damos un saludo y acá ya nos están despidiendo de la radio, así que por hoy cerramos y hasta pronto. Ya estaré en La Plata, no tengas ningún tipo de problema, vamos a arreglarlo por fuera del micrófono. Chau, bueno. Gabriela. Un abrazo, un saludo a la audiencia. Gracias. Bueno, hemos hablado con Gabriela Troiano, diputada nacional, mandato cumplido, y nos despedimos desde luego hasta mañana.